Cuando me bajo Bueno, hola, Esté presente. Bueno, hola, pues los saludamos desde aquí, desde la iglesia Puerta del Cielo, en Clavería, en la Ciudad de México. El día de hoy continuamos con nuestro estudio, con nuestro discipulado. Hemos estado hablando acerca del temor y bueno, la prima hermana del temor que es la ansiedad, que es pues esa desesperación, ese malestar que nos produce el desconocer el futuro y que nos produce muchísimo temor también, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar ahora, con una serie de temas que nos van a traer mucha luz también a nuestra vida para que podamos, pues, romper con ello y confiar en Dios. así es, Ujú. siempre la idea es confiar en Dios, Claro. ¿verdad? Bueno, vamos a empezar viendo lo que es un ataque de pánico. Es un episodio breve y repentino de temor intenso con una variedad de síntomas físicos aparentemente sin una causa, ¿verdad? Ese es un ataque de pánico. Entonces puede ser que de repente voy caminando, hay algo que veo, que huelo, que escucho, y y se apanica. Entonces, muchas veces esto pues ocurre en momentos poco oportunos y pueden traer un problema grave. Cada persona reacciona de una manera diferente, entonces no hay un precursor, por decirlo de una manera, que sea universal para todos. A unas personas les puede causar una cosa y a otros les va a causar otra, ¿verdad? Incluso con el tiempo puede ir cambiando, ¿no? Puede ser que algo te dispare de un momento que antes no lo hacía y al contrario, puede ser que algo ya de repente ya no te cause ningún efecto. Dice Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Aquí una cosa antes de seguir con el tema, y es de que muchas veces el temor que nosotros tememos es una especie de imán. O sea, si tú les tienes miedo, es muy clásico, si le tienes miedo a los perros, en la calle te vas a encontrar perros. Si le tienes miedo a que te asalten, te van a asaltar. O sea, el mismo temor que tienes atrae aquello que estás temiendo, ¿no? Entonces es algo muy terrible porque, bueno, pues eso provoca mayor ansiedad y es lo que también va a llevar a que se tenga este ataque de pánico. Ahora, la palabra que se utiliza aquí viene de fobia, que viene del griego phobos, que significa temor, huir y terror. En el Nuevo Testamento es esta palabra phobos en la acepción principalmente de salir corriendo del peligro. A eso se está refiriendo. Un desorden fóbico, o sea, un desorden de este origen, es un temor irracional constante que inhibe la capacidad de desempeñarse en forma normal. Puede tener tanto poder sobre la vida de una persona que la lleve al punto de que sus pensamientos, percepciones y acciones de toda su vida se van a ver afectadas. O sea, ese temor, esa fobia que va a tener, va a determinar una buena parte de su vida. Dice Job 38:11, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Y bueno, pues nada más aquí un detalle muy importante acerca de esta fobia. Se ha estado utilizando últimamente de una manera no adecuada. Fobia quiere decir temor y a veces se maneja como odio. Entonces no es lo mismo tener temor que tener odio, ¿verdad? Entonces, a las cosas que no te gustan, le dices que tienes fobia. No, fobia es temor, es temerles, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más un detallito, dice, entonces, que muchas veces podemos tener este temor irracional hacia una cosa determinada y se puede disparar con cualquier cosa, en cualquier circunstancia se va a disparar este temor. Sí, Ujú. Sí, esto es
es un paso más allá de que del temor normal. Ujú. Es una cosa, Es irracional, es ¿no? completamente irracional. Y bueno, pues sí, Te te paraliza. paraliza por completo, ¿no? Es una cosa muy tremenda. Hay diferentes tipos de fobias. Dice la palabra, ¿no? Todas son dolorosas, todas son algo terrible para la persona que las padece, porque no sabes en qué momento algo va a disparar esa fobia, ese temor tan grande. Entonces, pues es ahora sí tener temor del temor, ¿no? Es Exacto. tener temor de la fobia para que no en un momento vaya a venir pues a echar a perder todo, ¿no? En algún momento se dispare y bueno, la reacción puede ser terrible, destructiva completamente. Entonces, vamos a ver algunas de estas. Dice Job 21:6, dice, aún yo mismo cuando me acuerdo, me asombro y el temblor estremece mi carne. Veamos algunas de ellas entonces. Vamos a ver. Ujú. Tenemos la acrofobia, que es el vértigo a las alturas. Y es real, ¿eh? ¿No? Totalmente, Híjole, es totalmente. tremendo. La Perdón, agorafobia, perdón. perdón. Hace relativamente poco fuimos a un lugar que es muy alto. Entonces, antes de cruzar por ahí, la persona que nos llevó dice, ¿usted no tiene problema con la altura? No. Dice, porque hace unos días trajimos a unas personas y de plano casi casi las tuvieron que regresar cargando, porque les da el terror, el ataque de pánico Ujú, y no se pueden mover. Y entonces las tuvieron que traer casi cargando de regreso, ¿no? O sea, ujú. es real, Es pues. una cosa muy Ujú. fuerte, muy fuerte. Entonces, agorafobia, que es la sensación anormal de angustia ante espacios abiertos muy grandes como calles y plazas amplias. Como el Zócalo. Sí, Sí, no, pues sí, ahí. pero es el sentirse así en un espacio abierto como expuesto, desprotegido, no sé, es una cosa muy tremenda, ¿no? La aikmofobia, que es el temor a las agujas, Ándale, temor pues. a las agujas, la bibliofobia, el temor a los libros. Espero que no lo tengan a la Biblia, ¿verdad? Que no le teman a la Biblia. Claustrofobia, bueno, sabemos que es la aversión a los espacios cerrados y temor a encontrarse en ellos, cualquier ¿cómo se llama? Un elevador, Un elevador. un elevador, por ejemplo, ¿no? Qué desesperación, ¿no? Una desesperación tremenda de sentirse encerrado. La dendrofobia, que es temor a los árboles. Hay infinidad. Yo creo que Hay el muchísimas. enemigo se encarga ¿No? bueno, de que hasta dice la palabra, ¿no? Que hasta una hoja que se cae Te puede causa producir miedo. terror Claro. que alguien anda por ahí, ¿no? O sea, cuando se tiene miedo, se tiene miedo. Eh, Ergofobia, temor al trabajo. Bueno, Yo conozco varios de esos. qué tremendo. No, pero sí, o sea, en lo natural, pues, por ejemplo, entrar a un trabajo nuevo, ¿no? Claro, Cómo nos produce mucha ansiedad y mucho produce mucha ansiedad. temor. Que si vas a tener la aceptación de tus jefes y te van a tratar bien, si los compañeros, que siempre hay envidias, que siempre hay esto, el otro, entonces un trabajo ya de por sí, ¿no? Y puede ser tan fuerte que ahora sí ¿Qué te impide hacer? que te impida hacer. De plano. Qué cosa tan tremenda. Falacrofobia, el temor a la calvicie, pero bueno, ha de ser también muy terrible porque bueno, pues ahorita en estos tiempos yo no había visto a tanta gente, pues así que se quedara sin cabello. Y ahorita yo creo que por la alimentación Pues o el muchas cosas. tiempo, la contaminación, no sé a qué se deba, pero ahorita ya pues es súper común, ¿no? No, y además mucha gente, vamos, tiene poco cabello, y entonces de plano se rapa. Sí, ¿verdad? También está como un Como poquito más cómodo. de más cómodo y un poquito de moda, ¿no? Como que empezó a haber por ahí un par de actores que eran totalmente calvos, y entonces, pues, ya la gente lo toma Más, de más otra manera. normal. Ajá. Filofobia.
El temor al amor. Fíjate, eso está terrible. Es terrible, ¿no? O sea, fotofobia, aversión a la luz, junto con espasmo en los párpados por intolerancia del ojo. Bueno, yo no tengo eso exactamente, pero sí cuando estás en un lugar abierto con mucha luz, o sea, que la luz del sol así fuerte, sí siento feito en los ojos. No llego a tanto, pero sí Sí me da un te... poquito de esto. Ujú. Ay, qué feo. Glosofobia, miedo irracional a hablar en público. Bueno, esto sí, sí he conocido ¿Cómo se gente llama? que es glosofobia, Glosofobia. glosofobia para hablar en público. ¡Ay, qué tremendo! Sí, tengo una alumnita, pues de que tenía 5 años, y una niña muy lista, pero muy lista. Y todo lo contestaba y todo lo contestaba bien, pero a la hora de que tenía eh, que iban los papás, que había un festival, que alguna cosa, y por ser muy lista la poníamos a que dijera algo, o sea, veía yo literalmente cómo estaba temblando, temblando, y le daba pánico, pánico. Y bueno, pues esto tan chiquitita, pues, así como que uno no se explica mucho, Ujú. de dónde vienen estas cosas, ¿no? Es irracional. Irracional completamente. Hematofobia, temor a la sangre y a las heridas. Bueno, sabemos de mucha gente que se desmaya, ¿no? Cuando Ve sangre y ve sangre y se desmaya, ¿no? Sí, Sí. sí, volvemos al mismo. Todas estas son reales, son reales. Homofobia, aversión hacia los homosexuales. Aquí es uno de estos casos. No, no es tanto que les tengas miedo, lo que pasa es que tienes aversión, ¿no? O sea, no es exactamente la misma palabra, pero bueno. Ictiofobia, temor a los peces. ¿Cómo es eso posible? Pero bueno, también hay temor a los peces. La canofobia, temor a las verduras, ¿no? Te asustan con Un pepino, un pepino. una de tomate. Musofobia, temor a los ratones. O sea, no es tenerle así como que asco, ¿no? Sino que es realmente un temor a los ratones. Necrofobia, temor a la muerte y a los muertos. Neofobia, temor a lo nuevo. Eso también, Ujú, claro. ujú. Nictofobia, temor a la oscuridad y a la noche. Sí, hay gente que no puede dormir con la luz apagada, ¿no? Toda la noche se la pasa con luz prendida, no la luz grande, si tú quieres una lamparita, pero necesitan tener una luz encendida. Pediofobia, temor a las muñecas. También muñecas, muñecos, y sobre todo ahora con las películas que hacen y todo eso, pues peor todavía la cosa. Peniafobia, temor a la pobreza. Cicrofobia, temor al frío. Está esto curioso. Ketofobia, temor al cabello o al pelo. Eso está también tremendo. Rupofobia, temor a la suciedad. Selenofobia, miedo a la luna. Sí, también hay gente que cuando hay luna llena se pone muy mal, Ujú. muy mal, sí. Sí, eso sí he oído yo. Teofobia, miedo a Dios o a la religión. No el temor de Dios, que es sano, que es bueno, sino realmente tenerle miedo a todo lo que suene a Dios. Verminofobia, temor a los gérmenes. Pues, también conocemos Sí, varios de sí, sí, esos. sí. Xenofobia, temor a los extranjeros. Volvemos a lo mismo. Una cosa es temerles y otra cosa es tener aversión. Xilofobia, temor a la madera. La madera, pues, ¿Mm? casi hay. Si Híjole, está tipificado, bueno, pues es es que que debe hay, existir. ¿no? Sí debe de existir. Y hay Y debe muchos de haber más. muchísimos Hay más, por muchísimos más, pero supuesto. bueno, pues no se trata tampoco de tener un tratado de esto. No, Pero hay muchas cosas que pueden provocar temor que a uno le parece inexplicable, pero así es inexplicable, es irracional. Esa es la ujú. base de todo esto, ¿no? Sí, pues yo creo que el enemigo se encarga de aprovechar lo que sea, ¿verdad? Lo que sea para, pues para hacer tropezar, Para pues a hacerlo tropezar. la gente, no dejarla, pues avanzar, ¿no? En su vida, que siempre tenga una Una limitación, limitación, claro. un obstáculo, ¿no? En su Mm. vida para. Y hay gente simplemente que no puede viajar en avión. Ah, sí, yo que sí No conozco a puede alguien. viajar en avión.
Sí, ¿no? yo también conocí Sí, una señora que no, era su, novia de Carlitos, la suegra. ok. Ella, vivía en Tepic, por acá por Tepic, pero no le gustaba en avión, No, no, sino no, que yo ella le también conocí gustaba, una. sí iba en autobuses y autobuses, pero no se Sí, iba en pero para Pero ir a aviones. Europa sí está un poco un poco difícil, el pero barco, en barco. Pero bueno, Y hay sí hay gente que le da gente que mucho miedo no el les avión. gusta. Bueno, vamos a ver algunas características de la ansiedad. Todos experimentamos ansiedad, de alguna manera. pero no todos lo hacemos de la misma manera. O sea, hay quienes lo enfrentamos de diferentes maneras, a lo mejor hay síntomas, pero pueden ser diferentes en cada persona. No debemos de tener temor a la ansiedad, sino entender y usarla para motivarnos a confiar más y más en Dios. Es que hay que saber conocernos también y entender en nosotros mismos cómo reaccionamos ante las circunstancias para que entonces ahí metamos a Dios, o sea, metamos la palabra de Dios y empecemos a vencer esos temores, empecemos a vencer esa ansiedad, ¿no? Así es. Por ejemplo, pues al futuro, ¿no? El temor a qué va a ser mañana, si va a caer la bolsa, si va esto, va a Ujú. pasar lo otro, si va a haber devaluación, que si cambio de gobierno, que si no sé qué, todo puede suceder en esta vida, absolutamente. Pero si estamos de la mano de Dios, entonces sabemos que Él está sobre todo principado, sobre todo reino, es el nombre sobre todo nombre. Entonces, si estamos tomados de su mano, pues vamos a atravesar cualquier circunstancia. Entonces, pues venga lo que venga. Así O es. sea, vamos a tener que enfrentar lo que sea, pero confiando en Dios. Dice la palabra en Juan 14:1: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. Así ¿Mm? es. Sí, nada más aquí un detalle importante, o sea, sí podemos tener algún tipo de temor, por supuesto, pero a cualquier temor que tengamos lo podemos enfrentar y lo podemos vencer, porque Dios está con nosotros, Claro. ¿verdad? O sea, si tenemos esa convicción, se puede vencer definitivamente. Ahora, hay diferentes niveles de esta ansiedad, ¿verdad? No es lo mismo que les pasa a unas personas que le pasa a otras. Y voy a empezar hablando un poquito acerca de la ansiedad moderada, que es una preocupación normal, es una preocupación normal que te va hasta ayudar, ¿verdad? Te va a ayudar a que seas más precavido, a que tomes tus previsiones, te ayuda, te motiva para hacer las cosas de una manera más eficiente y entonces te permite que puedas salir de tu zona de confort preparado y que puedas enfrentar situaciones peligrosas también medido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido está bien que tengas este tipo de ansiedad, ¿verdad? Entonces, esto nos permite también, cuando vamos a enfrentar estas situaciones, depender de una mejor manera de Dios. Entonces, puede ser de gran ayuda. Dice el Salmo 94:19: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. O sea, puedo yo estar muy preocupado, puedo tener ansiedad, pero sabemos que en Dios tenemos reposo, sabemos que en Dios podemos encontrar el alivio de nuestros problemas y eso pues nos va a motivar para seguir adelante y esta ansiedad moderada la vamos a convertir en una fuente de bendición. Ujú. Ujú. Pero hay una ansiedad que es muy, muy intensa, muy intensa. Esta sí es terrible. Conozco una persona que ni siquiera le podía dar nombre. O sea, nada más decía, esa cosa o eso, una cosa espantosa, No la nombraba. terrible, Ujú. ¿no? De que no, pues yo creo que ni siquiera la identificaba como tal, pero era algo tan horrible, tan espantoso en su vida, que ni siquiera la nombraba, no sabía, yo creo que ni qué era, pero era pues algo completamente anormal y que le provocaba muchos problemas porque la aniquilaba literalmente para la vida, para salir de su cuarto, y además pues le producía, ¿cómo se llama? El que le duele la Migraña. migraña y todas esas cosas, entonces era aniquilar completamente a la persona, porque esta provoca una disminución de la concentración y del enfoque. Entonces, pues es no ver,
nada claro, la confusión, el estar todo oscuro, pues en obscuridad, y produce pues que seamos olvidadizos, que seamos erráticos Ujú, en nuestras movimientos, en nuestras actitudes, pensamos que vamos a hacer algo, pero no lo hacemos bien, no nos concentramos no nos enfocamos en algo que estemos haciendo, y esto obstaculiza también el desarrollo de nuestras actividades diarias, o sea, sí está incapacitado completamente y bloquea la comunicación con los demás, que también esto es muy importante, ¿no? ujú. En Eclesiastés 11:10 dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Bueno, aquí el rey Salomón está hablando un poco a la juventud porque él ya había vivido, había pasado por todos los estados, y por todas las circunstancias de la vida, y bueno, pues este libro que es de sabiduría, pues da este consejo a los jóvenes, pero que a los que también, no muy jóvenes, pero que puedan tener un problema de esta índole, ¿no? Ujú. Entonces, quitar todo eso que hay en el corazón, o sea, desecharlo, confiar en Dios es muy difícil cuando estamos acostumbrados a llevar una vida de control de todas las cosas, es muy difícil soltar para que podamos confiar en Dios y dejar que las cosas, ahí está el mundo dando vueltas, nosotros estamos guardados en la gracia de Dios, ¿no? Así es. Y como siempre, ¿cuál es la solución de todo esto? Pues obviamente nuestra relación con Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos asegurar nuestra buena relación con Dios, entonces vamos a tener realmente esa libertad que Dios nos está hablando, vamos a ser libres del temor, y todo temor que pueda venir lo vamos a someter a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera lo podemos enfrentar. ¿Verdad? Para esto vamos a tener algunos puntos que son importantes. El primero de ellos es entender que el propósito de Dios para nosotros es la salvación, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en este mundo, el primer propósito que tenemos es que seamos salvos, que podamos conocerlo, que podamos tener una vida nueva, y de esa manera establezcamos una relación personal con Él. Dice Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en Él. Ese es el Ok. punto más importante que debemos considerar siempre, que nuestro principal propósito en esta vida es ser salvos, con todo lo que esto implica. No nada más es el perdón de los pecados, es tener una vida en relación con nuestro Dios, tener esta comunión con Él, para que entonces las cosas se abran de una manera diferente, tengamos un propósito, tengamos una serie de metas por las cuales vivir cada día, y no nada más ir dando un día tras otro sin mucho objetivo. Ujú. Ujú, ujú. Y bueno, también entendemos que el pecado pues nos empuja a vivir de una manera completamente independiente de Dios. O sea, como que no queremos que vean nada más que nos ayude en lo que necesitamos, ¿no? En nuestras necesidades, en nuestros deseos, pero a la hora pues de tener este compromiso con Él, pues mucha gente ya no le entra, Sí. ¿verdad? Ya no le entra. Entonces prefieren vivir de manera independiente, y pues que Dios haga lo suyo, y cada quien hace lo suyo. Y no se someten a las normas de Dios. Dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aún eso, el saber hacer lo bueno y no Y no hacerlo, hacer. eso también nos aparta de Dios. La consecuencia entonces del pecado, ¿qué es? Pues es la muerte espiritual. Sabemos que la paga del pecado es muerte, y pues pensamos, ay, ¿a poco me voy a morir? Ujú. No, pero sí espiritualmente sí hay Se separa. una separación con Dios, y esto es pues la muerte espiritual. Y
nos separa del Señor. Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. El siguiente punto, aceptamos que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Tenemos todo a nuestro favor para que podamos andar en comunión con Dios y cumplir con su voluntad. Si no lo hacemos, primero es por ignorancia, pero si ya sabes, entonces pues ya no hay ningún pretexto, ¿verdad? Entonces tenemos todos los elementos para poder cumplir con el propósito de Dios y lo único que necesitamos hacer es negarnos a nosotros mismos, a nuestro egoísmo y andar como Dios quiere que andemos, ¿verdad? Ese es todo, que suena muy sencillo, pero ya a la hora de hacerlo no es tanto, pero ese es todo el asunto de la vida, ¿verdad? Negarnos a nuestro propio egoísmo para entonces hacer la voluntad de Dios. Ujú. Y también vamos a ver que tomamos entonces la decisión, nosotros somos quienes tomamos la decisión de someternos a Dios con nuestra voluntad y a la soberanía de Dios y hacia abajo, bajo su poderosa mano, bajo su soberanía, bajo su poder, nosotros voluntariamente, o sea, eso lo decidimos nosotros para poder descansar en Jesús como nuestro Señor y vamos a confiar en su gracia para vivir una vida plena. Sí, hay tantas cuestiones con las que nos enfrentamos día a día y verdaderamente si quisiéramos resolver todo, a veces ni siquiera tenemos la capacidad de controlar tantas cosas que nos suceden en la vida, ¿no? O sea, que si llueve, que si pasa el micro, que si tantas cosas que pueden suceder. Y en lugar de angustiarnos, en lugar de estarnos preocupando, bueno, pues vamos a enfrentar, nada más, o sea, con esa confianza de que Dios va con nosotros y que vamos a hacer lo que sea posible en nuestra persona, y Dios se va a encargar de lo imposible, ¿no? De lo que no se puede. Entonces, ahí está. Eso es lo que vamos a hacer, dice la palabra de Dios en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. O sea, por más que intentemos, ¿no? O sea, ser buenos, hacer las cosas perfectas y todo, bueno, pues nunca lo vamos a lograr, porque siempre va a haber circunstancias, ¿no? Siempre nos van a apartar, ¿no? Y lo Siempre. vemos día con día. Hacemos nuestros planes y pocas veces se cumplen. Siempre hay algo que nos está ahí sacando del control y está bien, porque de esa manera aprendemos a confiar más Aprendemos a en confiar. Dios, claro. Cuando hemos invitado a Jesús a nuestro corazón, cuando ya estamos en comunión con Él, entonces podemos enfrentar cualquier tipo de temor. Por muy paralizante que sea, lo podemos enfrentar si realmente estamos en una comunión buena con nuestro Dios, ¿verdad? Dice la primera carta de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y ahí nos preguntamos, ¿a qué le temes? ¿Por qué le temes? Aun cuando no haya una razón, siempre el hecho de tener temor de algo es como dice aquí la palabra, como si nos estuvieran castigando por algo, ¿no? Por algo que le estamos temiendo, o al revés. ¿Con qué nos castigaban? Pues con algo que le temíamos, no nos castigaban con algo que nos gustaba, nos castigaban con algo que le temíamos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros nos podemos dar cuenta de que cuando realmente estás en comunión con Dios, cuando has aprendido a amar como Dios quiere, entonces eso nos da confianza como para que podamos enfrentar cualquier tipo de temor. Y tomar en cuenta
en serio las promesas que Dios tiene para nosotros. Hay incluso por ahí una edición de la Biblia, que es la Biblia de las promesas, y entonces están subrayadas. No, pues Todavía hay no. capítulos completos que están subrayados, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas promesas para nosotros, y si Él lo promete, lo va a cumplir. No dependiendo de nosotros, sino dependiendo simplemente de su gracia, de que Él cumple con su promesa. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo empieza este versículo? No No temas. temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Entonces, si nosotros estamos conscientes de que Dios está con nosotros, Él nos anima para que no tengamos temor, para que podamos seguir adelante, para que podamos cumplir con su propósito, para que no nos dejemos llevar por las circunstancias, sino que podamos vivir esa vida plena que tiene Dios para nosotros, porque esa es su buena voluntad, que tengamos una vida buena, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que la próxima clase ya terminamos el tema, que ya nos llevó No sé. varias clases, Ah. pero es que es un tema que tiene mucho que que ¿De sacarle, dónde sacarle porque todos somos provecho? de alguna manera presas del Sí, temor en yo les algún quería momento. platicar nomás el tema. Bendito te damos Padre, gracias di tú. por la instrucción que nos has dado, Señor, que podamos realmente afianzarnos en ti, Padre, para que conozcamos tu amor, Señor, y de esa manera el temor no pueda apoderarse de nosotros, Señor. Te doy muchas gracias por lo que hemos estado aprendiendo, lo que hemos estado viviendo, estando, Señor, en comunión contigo, y te pedimos, Padre, que abran nuestros sentidos, Señor, que refresque nuestra memoria cuando se nos olvide todas tus promesas, Señor, de que tú tienes planes de bien para nosotros, mi Dios, para nuestras familias, para nuestras casas. Te agradecemos mucho, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, y porque tú, Señor, has puesto tu mano sobre nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ah,